Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Radio. La menopausia, bueno, bienvenida. Es una etapa, ya lo sabéis, de profundos cambios hormonales y físicos, y uno de esos efectos menos conocidos es el deterioro articular. Vamos a hablar de cómo el colágeno, la estrella de nuestros programas últimamente, puede ayudar a combatir estos efectos y a mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa vital. Empezamos. Bueno, pues os damos la bienvenida desde los estudios de Barcelona Media Hub, desde el podcast que tienes en YouTube y puedes visitar una y otra vez para repasar los temas tan interesantes que tocamos. Ya sabes que estamos haciendo una serie de monográficos sobre el colágeno y hoy nos toca la parte más interesante para las mujeres en esa etapa tan importante de la vida. Porque ¿sabías que en la menopausia, durante ella, podemos perder hasta el 30% de nuestro colágeno, si no me equivoco, y si no, los expertos que tenemos hoy en la mesa me van a corregir? Es ese componente esencial que mantiene nuestras articulaciones flexibles y resistentes. En esta etapa de la vida, como es la menopausia, donde los cambios hormonales transforman nuestro cuerpo radicalmente, muchas mujeres experimentan un dolor articular mucho más intenso que limita nuestra movilidad, la calidad de vida, llegando a desarrollar en algunos casos patologías osteoarticulares como la osteoporosis. Entonces, una dieta saludable, rica en nutrientes como la vitamina D, es clave. Pero ¿y el colágeno? ¿Qué pasa con el colágeno? ¿Nos puede ayudar? ¿Debemos empezar a suplementarnos con colágeno? Bueno, pues ya sabéis que a través de estos monográficos dedicados al colágeno estamos descubriendo cómo esta proteína puede ser nuestra mejor aliada para cuidar de nuestras articulaciones. Y en este capítulo de hoy, junto a la doctora María Asunción Peiré García, doctora cum laude en Medicina y Cirugía, abogada y farmacóloga pediátrica, vamos a descubrir el papel del colágeno durante la menopausia y su rol fundamental para cuidar de nuestras articulaciones. Tenemos también con nosotros al doctor Vergés, que está entrando en estos momentos precisos en el estudio. Mientras tanto, vamos a dar la bienvenida a María Asunción Peiré García. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Che, por la invitación. Bueno, pues esos sofocos, esas alteraciones del sueño, entre otras muchas cosas, suelen dejar en segundo plano un componente vital, nuestra salud articular, ¿verdad? Que se vuelve todavía más importante con la aceleración de la pérdida de colágeno que vivimos durante esta etapa. Vamos a aprender, doctora, sobre las claves sobre cómo cuidar nuestras articulaciones durante esta etapa de la menopausia y el rol del colágeno. Para empezar, ya lo sabemos, ya sabemos qué es la menopausia, pero en cualquier caso vamos a introducir un poco el tema, entender esas tipo de transformaciones hormonales que conlleva y qué relación existe entre ese descenso de estrógenos, el deterioro osteoarticular. Vamos a entrar de lleno en el tema. Fenomenal. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la menopausia. Evidentemente, es una situación fisiológica caracterizada por la pérdida de la menstruación durante 12 meses. Por tanto, muchas pacientes que me vienen y me dicen, bueno, estoy en menopausia, hace 3 meses que no tengo la regla. No, no estás en menopausia, estás en perimenopausia. Y esto es una etapa muy importante de la vida. ¿Por qué? Porque hay un cese de la función ovárica de tal manera que no se producen estrógenos, estradiol, de manera cíclica. ¿Quién toma el relevo? La estrona. La estrona es otro tipo de estrógeno que se produce en el hígado o en el tejido graso, pero no es cíclica. La estrona es continua. Y esto nos va a determinar una vulnerabilidad a cáncer, enfermedades osteoarticulares, enfermedades cardiovasculares o incluso deterioro cognitivo. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos estrógenos pulsátiles. Y eso es muy importante entenderlo, porque siempre pensamos que en la menopausia hay un déficit de estrógenos. Cierto, pero lo que hay es una dominancia de estrona sobre una falta de progesterona. Y siempre hablamos de estrógenos y, pobrecitos, no hablamos nada de progesterona. Ajá. Lo que tenemos en menopausia es justamente una falta de progesterona con una dominancia estrogénica que no viene del ovario, sino que viene de la grasa, que es la estrona. Y aquí tenemos el problema. Son estrógenos que no nos interesan, que tienen riesgos, y justamente la falta de estradiol es lo que va a dañar nuestros huesos y nuestras articulaciones.
Bueno, Claro. pues ahí está, hay un dato muy, muy importante, ¿verdad, doctor? Porque hemos estado tratando el tema y hasta ahora yo misma, por ejemplo, no sabía que está esa estrona que parece ser la protagonista, ¿no? Efectivamente, y claro, la falta de estrógenos es lo que va a determinar nuestra falta de colágeno. Como bien decías al principio, se pierde hasta un 30% de colágeno. Y el colágeno no es solamente piel. El colágeno es hueso, articulación, tendón, músculos y no lo olvidemos, vasos sanguíneos. ¿Cuántos infartos, cuántos aneurismas estamos viendo por debilidad de la pared vascular? Pues precisamente porque ese organismo o no asimila el colágeno o no está bien suplementado con colágeno. Y aquí vamos a dar respuesta a una pregunta. ¿Es necesario suplementarse con colágeno? La respuesta es afirmativa. Sí. Sí o sí. ¿Por qué? Primero porque todos estamos subcarenciados nutricionalmente. ¿Y eso es por qué? Porque nuestros alimentos no tienen densidad nutricional. Los campos no están en barbecho. Por lo tanto, las berenjenas, los tomates, las espinacas que comemos están carenciados de minerales, de vitaminas. Los animales están en ganadería extensiva, están encerrados, están estabulados y las proteínas que producen no son de buena calidad. Por lo tanto, ya nos encontramos con un primer factor de riesgo. No nos estamos nutriendo adecuadamente por carencia de micronutrientes esenciales en la alimentación diaria. En segundo lugar, la mayoría de alimentos contienen pesticidas, hormonas, antibióticos, etcétera, que implica por parte de nuestro organismo una necesidad mayor de gasto energético para intentar eliminarlos. Y lo mismo que eliminamos tóxicos, eliminamos colágenos, eliminamos péptidos, eliminamos de todo. La cuestión es, doctora, ¿y a partir de qué edad debería empezar a suplementarme? Pues cada vez la edad se avanza. Un poquito antes. Antes decíamos, bueno, pues 45, 50, cuando estamos en perimenopausia. Hoy decimos, no, cuidado. Ya es tarde. Ya es tarde, efectivamente. 35 sería una buena edad, primero porque la piel lo va a agradecer, las articulaciones, pero sobre todo los huesos. Hablamos mucho de articulaciones, creo que en el podcast anterior, previo a este, se habló fantásticamente de la importancia del colágeno como nutriente de las articulaciones, pero yo no me quiero olvidar del hueso. Nuestras articulaciones mueven huesos. Nuestras articulaciones son las uniones que nos van a permitir movernos. Y el hueso, el 80% es colágeno. Ahí está. La verdad es que la pérdida ósea Sí. puede alcanzar hasta un 20% en los 5 a 7 años posteriores a la menopausia, ¿no, doctora? Efectivamente. Entonces, yo a mis pacientes les explico de qué te sirve tener un hueso muy bien mineralizado y muy fuerte si este hueso es frágil. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. Les digo, mira, esto es como tener un jarrón chino de porcelana. Si se te cae al suelo, se rompe. Pero ahora imagínate que tú fabricas un jarrón chino y al mismo tiempo el alfarero le pone silicona. Aparentemente es un jarrón precioso, porcelana, fuerte. Pero si se cae al suelo, el jarrón va a rebotar. ¿Qué es lo que va a hacer el colágeno en el hueso? Dar resiliencia al hueso, le va a dar flexibilidad. Y yo tengo pacientes con escasa mineralización, pero que toman un buen colágeno de calidad y no se me van a fracturar. Y a la inversa, pacientes que tienen un hueso muy mineralizado, muy fuerte y muy frágil. Esta es una cuestión que creo que tiene que quedar clara a la audiencia, de que el colágeno no es un capricho, el colágeno es una necesidad para nuestros huesos, nuestras articulaciones y también para nuestro sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque va a dar flexibilidad, resiliencia, resistencia y, en definitiva, va a evitar muchos riesgos y, sobre todo, va a evitar el dolor. Claro que sí. ¿Verdad, doctor? Ahí tenemos la fragilidad ósea de la cual hablamos continuamente, también en pacientes, lógicamente, con osteoporosis, con artrosis. Lo ha explicado muy bien la doctora Pere, que también aprovecho para agradecerte que estés en el programa. Muchas gracias, doctor. Lo has explicado muy bien, muy didáctico y 100% de acuerdo con lo que dices. Esto es importantísimo, porque a veces, esto por ejemplo nos pasa en la osteoporosis, que a veces pues ves una densitometría pues a lo mejor no muy mala y se tienen fracturas, y a veces al revés, ¿no? Sí. Estas falsas positivas, las negativas, ¿no? Que decías tú, ¿no? Por tanto, la importancia de tomar colágeno y un buen colágeno, pues aquí es muy importante, ¿no? Y evidentemente, pues necesario. Esto, yo creo que aquí hace falta también, probablemente a nivel médico, más cultura. Creo que entre compañeros y compañeras creo que hace falta, ¿me entiendes? El colágeno siempre se ha estudiado como una cosa extra, ¿no? Y realmente ha habido
se ha estudiado poco, ¿sabes qué te quiero decir? Y falta a veces, te encuentras a veces a un compañero o una compañera con la resiliencia, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿esto qué es decir? Bueno, tómelo por si acaso, pero y realmente hay evidencia científica. Ahí estamos, doctora, como para tranquilizar a nuestros oyentes. Esa evidencia científica. Evidentemente, hay estudios que demuestran que la pérdida de colágeno es una realidad en la menopausia y que no nos podemos permitir el lujo de no hacer nada. Nos tenemos que suplementar. ¿Cuánto tiempo? A ver, nuestras células crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Es decir, nosotros tenemos un recambio tisular continuo a lo largo de toda nuestra vida. No es como hacer una casa que uno pone los ladrillos y allí viven pues generaciones de personas y no ha pasado nada. Sí, habrá que hacer alguna reformilla de vez en cuando, pero nada más. No. Nuestro cuerpo tiene un recambio celular continuo y las neuronas que tengo hoy se han fabricado quizá hace 21 días. Y hace 21 días, si yo comí un buen pescado, un buen omega 3 y buenos nutrientes, la neurona que tengo hoy estará en unas condiciones. Pero es que esta neurona se va a morir y tiene que tomar el relevo otra neurona. Por lo tanto, aquí lo importante es entender que no basta suplementarse esporádicamente, por temporadas, cuando me encuentro mal. No, tenemos que nutrir a nuestras células día a día. ¿Por qué? Porque el recambio celular es continuo. Nuestras células se están formando y formando, sobre todo en el hueso. El hueso es un tejido vivo, no es un tejido estático. Y continuamente se está formando y destruyendo hueso. Uno puede pensar, bueno, ¿y por qué se ha diseñado así? ¿Qué tontería? ¿Por qué se tiene que destruir el hueso? Es vital. Esto, imaginemos las columnas de una catedral. Y que en un momento determinado decidimos pues, correr una columna hacia un lado. Uy. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, nos fracturamos un pie, apoyamos menos esa pierna y trasladamos todo el peso a la otra pierna. Nuestro hueso, si siguiera en su misma posición, no podríamos andar. ¿Qué tenemos que hacer? Destruir un poquito del hueso que está más cerquita de la fractura e ir construyendo más hueso hacia el otro lado. Es como si yo tuviera un andamio en una columna de una catedral y al mismo tiempo voy picando y al mismo tiempo voy construyendo y la voy trasladando hacia el otro lado. Nuestros huesos son dinámicos, tienen una estructura, una arquitectura ósea preciosa, magnífica. Y esta arquitectura la tenemos que cuidar manteniendo un peso equilibrado, dándole nutrientes al hueso y una actividad física. Y hablamos de actividad física. Sí, que no estamos hablando de ese deporte de machacón. Ni de deporte. Primero porque el exceso de deporte conlleva un aumento de cortisol. Nada interesante en menopausia. ¿Por qué? Porque nos va a volver locas. Nos va a volver locas. El cortisol da deterioro cognitivo, resistencia insulínica, aumento de peso, etcétera, etcétera. Entonces, esa actividad física, ¿hasta qué punto es recomendable? Caminar 1 hora al día. Bien. Nadar. ¿Y el ejercicio de fuerza del cual se habla tanto actualmente que nos recomiendan todos los médicos? Ejercicio de fuerza en personas que necesitan, porque tienen una masa muscular muy debilitada. De acuerdo. Con tonificación suave. Pero personas que yo veo que se machacan en un gimnasio, las veo al cabo de 4 meses con sobrepeso, estrés, falta de sueño y que el objetivo que era ganar salud, no solamente no lo han cumplido, sino que han empeorado su salud por no tener una adecuada orientación con un entrenador, etcétera, etcétera. Bueno, y está el estado mental también, la frustración que te provoca el hecho de haber estado trabajando tanto con un objetivo. Parece ser que igual no lo estamos haciendo bien. No, algo pasa. Bien. Algo pasa. Ahí, doctora, el sentido común juega un papel bastante importante, pero no lo podemos dejar solo en manos de nuestro propio sentido común, sino que tenemos que ponernos en manos de especialistas que nos puedan guiar. Efectivamente. Sobre todo en etapas como la menopausia. Efectivamente, está muy bien doctor Google, pero también está muy bien acudir al doctor, acudir al nutricionista, acudir al fisioterapeuta que nos oriente qué actividad física nos conviene, porque genéticamente no todos estamos preparados para cualquier actividad física. ¿Qué nutrición? Aquí tenemos que hablar de, evidentemente, dieta mediterránea, también caldos de hueso, que también tienen colágeno, y sí, suplementarnos. No es una necesidad, perdón, no es un capricho, es una necesidad.
el suplementarnos. Ese colágeno y esa suplementación también va acompañada de otros tipos de nutrientes, por decirlo de alguna manera. La vitamina C, que hemos hablado mucho también, el zinc, el magnesio, que lo consumimos mucho también a partir de estas etapas, como es la menopausia. Estos son cofactores esenciales en la síntesis del colágeno, ¿no? El colágeno no va solo. Efectivamente, el colágeno va él y sus acompañantes. Y necesitamos, como bien dices, vitamina C porque promueve la síntesis de colágeno, zinc porque también ayuda a nivel de mucosas, a nivel de articulaciones. Importantísimo la vitamina D, porque lo que tenemos que hacer es que todo el calcio que anda por ahí suelto en articulaciones, en vasos sanguíneos o en otros órganos, pueda volver a introducirse en el hueso. Porque pensamos que a partir de los 33 años ya el calcio ya al hueso no va, ya no se absorbe tanto y todo ese calcio de más que consumamos se va a depositar extraóseamente, es decir, en articulaciones, produciendo dolor, en vasos sanguíneos, produciendo calcificaciones, etcétera, etcétera. Y muy importante, el disolvente del calcio que está incrustado en los vasos sanguíneos o en las articulaciones. Tenemos dos disolventes, uno de ellos es el magnesio. El magnesio es un antagonista del calcio, aunque son dos elementos de la tabla periódica. El magnesio va a hacer de disolvente y la vitamina K. La vitamina K también es muy importante a nivel cardiovascular porque justamente lo que va a promover es que ese calcio incrustado salga del vaso o salga del tejido articular y con la ayuda de la vitamina D ese calcio vuelva a su lugar de origen, que era naturalmente el hueso. Por lo tanto, efectivamente es colágeno, vitamina D, magnesio, un magnesio biodisponible. Un carbonato de magnesio es un poquito más complicado de justificar porque el carbonato de magnesio muy bien nos va a alcalinizar el plasma, pero lo que necesitamos es un magnesio en otro tipo de sal para que sea biodisponible y realmente pueda limpiar ese vaso sanguíneo. Si no me equivoco, estamos hablando del bisglicinato. El bisglicinato, el treonato y otras orotatos, sales biodisponibles. Bueno, con el magnesio está un poco la cosa complicada, porque claro. vas a la farmacia y encuentras muchísimos, de muchísimos tipos. Sí. A la mujer con menopausia, ¿cuál le podemos recomendar entonces? Bueno, depende de lo que queramos. Si lo que queremos es alcalinizar el plasma porque tiene una acidosis plasmática por una dieta con proteínas animales en exceso, alimentos ultraprocesados, es decir, una persona que se alimenta muy mal, ese plasma es ácido. Y el plasma ácido mendiga bicarbonato. Y va circulando y dice, por favor, ¿alguien me deja un poquito de bicarbonato? Todo el mundo está callado, pero el hueso, que tiene muy buena fe, le dice, mira, yo no tengo bicarbonato, pero tengo carbonato cálcico. Si te sirve. Ay, por favor, sí, dame un poquito. Con lo cual el hueso, que es generoso, le da carbonato cálcico, claro, que con el ácido del plasma se forma bicarbonato y calcio. El bicarbonato se elimina por la respiración y el calcio no vuelve al hueso. El calcio se pierde por orina. Por lo tanto, muy importante, si yo tengo una dieta ácida, tengo que alcalinizar ese plasma. Y una opción es precisamente el citrato o el carbonato de magnesio. Bien. Una sal alcalina que basifica, alcaliniza el plasma, con lo cual evito la pérdida, la desmineralización del hueso. Muy bien. Y ahora, en el caso de que tengamos o cuidemos nuestra alimentación. Pero claro, la cuestión es que yo tengo mucho estrés mental o lo que yo necesito es justamente limpiar el calcio extraóseo. Yo ahí necesito otro tipo de sal, una sal orgánica, tipo, como muy bien decías, un bisglicinado, un treonato, un oronato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dependiendo de la indicación clínica, yo me decantaré por un tipo de magnesio u otro, o por ambos. Muy interesante, ¿verdad, doctor? Porque mucho tenemos la suerte de tener aquí una gran especialista, porque fíjate que todo el tema bioquímico es muy importante. Y además aquí tenemos toda una serie de temas hormonas, de que decía la paratormona, que es la que regula todo lo que comentaba la doctora, ¿no? Aquí yo creo que también es muy importante de cara a las personas que nos están oyendo, ¿no? Decir, bueno, ¿y cuál podemos recomendar, no? Y decir, ¿qué producto podemos recomendar, ¿no? Para que dijéramos de colágeno, ¿no? Pues bueno, nosotros sabemos muy bien que hay una empresa que se dedica mucho a este tema, ¿no? Que además es una empresa muy conocida y que es una empresa seria, ¿no? Y esto también es importante para nosotros, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, del tema de Ordesa, ¿no? Que es una empresa que se preocupa mucho y que tiene diferentes productos, ¿no? Y un producto que es muy conocido, que es el Colnatur, que es el Colnatur Complex, sí. Y ahí tiene una gama. Ahí hay una gama de productos que no vamos ahora, pero que ahí creo que es importante que la gente lo sepa. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, porque claro, no todos los colágenos son iguales. Sí. De origen marino, de origen porcino,
Y sobre todo lo que necesitamos es que el colágeno que tomemos se absorba, llegue a la articulación, correcto, nutra el cartílago, nutra el hueso, nutra todo nuestro organismo. ¿De qué me sirve gastarme una fortuna en un colágeno purísimo si luego mi cuerpo no lo va a asimilar? Por lo tanto, los péptidos hidrolizados, que no se dejarían de ser como fragmentos de aminoácidos esenciales, nuestro organismo va a ser capaz de sintetizarlo. Entonces es más bonito darle la caña de pescar al cuerpo y que fabrique colágeno que darle directamente el pez. Si el cuerpo aprende a fabricar colágeno a través de suplementos, a través de la dieta y sobre todo con los cofactores, porque no olvidemos que también el magnesio, la vitamina D, el zinc, etcétera, son cofactores enzimáticos. Esto que son catalizadores, van a amplificar la respuesta enzimática para la síntesis. En la etapa de la menopausia, ¿continuamos generando colágeno? O como hemos oído muchas veces, uy, no, ya dejamos de fabricarlo todo. ¿Qué pasa ahí, doctora? Vale, la menopausia es una etapa muy compleja. Se estaba analizando un poquito el tema cuando deberíamos darle un poquito más de interés, porque es una etapa de riesgo de cáncer, es una etapa de deterioro cognitivo y es una etapa de riesgo osteoarticular. Correcto. Entonces, justamente en esta etapa de la vida no podemos comer ni hacer lo que hacíamos a los 20 años. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no solamente hay un cambio hormonal, también hay un cambio en nuestro microbiota intestinal. Y aquí es muy importante el estroboloma. El estroboloma es aquella parte del microbiota intestinal encargado de metabolizar ese exceso de estrona. Ese exceso de estrona. Claro, si yo tengo un microbiota desastroso y mi estroboloma no funciona, no va a ser capaz de depurar esos estrógenos que no me interesan. Esos estrógenos no se eliminan, vuelven al hígado. El hígado les pregunta, oiga, ¿y ustedes qué hacen aquí otra vez? Yo les había puesto un glucurónico y les había puesto un sulfato y les había puesto un metilo. Sí, pero mire, es que ¿sabe qué pasa? En el intestino hay unas bacterias que nos han atracado, nos han robado el glucurónico y nos han robado el metilo. Y tenemos que volver aquí porque si no, no podemos salir. ¿Esto qué lleva? Esteatosis hepática, sobrecarga hepática. Y encima estamos metabolizando mal unas hormonas, tenemos un exceso de estrona, tenemos una falta de progesterona, el estradiol que no aparece para nada porque ya la reserva ovárica se ha terminado. Esto además genera mucha neuroinflamación, inflamación sistémica de bajo grado y en definitiva riesgo de enfermedades neurodegenerativas y riesgo de enfermedades osteoarticulares. Por ejemplo, la artrosis está muy relacionada con este estado de inflamación de bajo grado que podría ser motivo de otro podcast. Totalmente de acuerdo. De hecho, es cuando empezamos a ver que la prevalencia aumenta en la mujer. Quiero decirte, en las etapas más tempranas hay una prevalencia parecida, pero a partir de poco antes de la menopausia se dispara en la mujer, ¿no? Entonces aquí lo que estás diciendo tiene mucha razón. Es que tenemos que entender el organismo que en cada etapa es diferente. O sea, de cada etapa, incluso hasta cuando te vuelves mayor, ¿no? También podríamos hablar, por ejemplo, que incluso en gente mayor hay un déficit de glicosaminoglicanos y hay un déficit de colágeno. Una suplementación en gente mayor también es positiva, porque no tomamos esa alimentación, como comentaba la doctora, ¿no? Por tanto, el conocimiento aquí es muy importante, y adaptarnos en los momentos de la época, ¿no? Claro que sí. Tenemos ya muy poco tiempo, se nos acaba. Doctora, es muy interesante porque nos ha dado una serie de conceptos básicos para reentender todo esto. Es un tema que hablamos y seguimos hablando y hoy hemos visto cosas muy, muy claras. Hay mujeres que igual ahora mismo estarán pensando en el caso de terapia hormonal sustitutiva, por ejemplo, solo para añadir un detalle más, ¿el colágeno puede ser también compatible? ¿En qué caso también se recomendaría? Sí, claro, evidentemente. El colágeno yo creo que lo deberíamos tomar todos. Y no porque hoy estemos dedicando un monográfico al colágeno. Es que realmente nos va a proteger las articulaciones, los huesos, nuestro sistema cardiovascular y nuestra piel. Y hoy es cierto que mucha gente es reticente a tomar colágeno porque dicen, eso es cosa de señoras, eso es cosa de estética. Sí. No, los hombres también tienen que tomar. Claro que y con mayor razón, pues porque hacen más ejercicio, tienen mayor masa muscular y sus huesos necesitan estar más fuertes, pero también más resilientes. Por lo tanto, yo, si me tuvieras que decir un mensaje para llevar a casa, la suplementación no es un capricho. No es un capricho, es una necesidad. Estamos carenciados nutricionalmente, tenemos altas exigencias y demandas de nutrientes, vitaminas, minerales, péptidos, entre ellos el colágeno, puesto que estamos rodeados de radiaciones electromagnéticas, estrés, falta de sueño, contaminación
que hace que nuestro organismo sea más exigente en las demandas de nutrientes. Por lo tanto, no es un capricho, es una necesidad. Y lo que sí es cierto es que en la menopausia hay que cambiar el estilo de vida. No podemos comer lo mismo, no podemos hacer la misma actividad física y no podemos seguir como hasta ahora. Cambia nuestro estroboloma, cambia nuestro metabolismo, tenemos más riesgo de resistencia insulínica, mayor riesgo de fracturas, y si yo no cuido mis articulaciones y no cuido mis huesos a esta edad, que debería empezar en la perimenopausia, 40, 42 años, me va a pasar factura. Claro. Me va a pasar factura. Bueno, pues con ese mensaje final nos quedamos. Doctora María Asunción Peiré García, ha sido un placer charlar sobre este tema tan interesante y lo tenemos que dejar aquí. Gracias y Muy la bien. emplazamos cualquier otro día que te apetezca, puedes pasar por el estudio, Pues, estaremos encantados. Con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación y por la sugerencia del doctor Vergés. A ti. Bueno, pues ahí estamos, finalizando ya este segundo de los monográficos dedicados al colágeno, en este caso relacionado con la menopausia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a todas y a todos por acompañarnos, gracias al equipo también que lo hace posible, Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova y Joan Carles Pallarés en la producción. Y recuerda, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para enterarte de todos los detalles. Nos reencontramos pues en el próximo episodio, que seguiremos hablando claro sobre la importancia del colágeno para la salud articular, en este caso de los deportistas. Hasta entonces, salud.